Ha habido mucha discusión sobre el paquete económico que presentó el gobierno para 2017, pero yo estoy seguro que quien mejor conoce y analiza el presupuesto, sin duda alguna, es el CIEP, y hoy tenemos la fortuna de contar aquí con el director general del CIEP, el doctor Héctor Juan Villarreal Páez, la directora de Gasto Público del CIEP, la maestra Zuni Areli Villa Juárez y el maestro Adrián García Gómez, investigador de ingresos e impuestos también del mismo centro. Bueno, voy a presentar con más detalle a nuestros invitados. Solamente quisiera decir que hay grandes interrogantes en este paquete económico 2017. Parece que finalmente la realidad nos alcanzó y pues ya es la cuenta por pagar en 2017 de 4 años de mentiras, de simulaciones sobre la realidad de nuestra economía, y el déficit mayor que se presenta para el 2017 y que no se subsana en lo más mínimo es el déficit de credibilidad. Esta estrategia por parte del gobierno de pronosticar un crecimiento muy por encima de que realmente se podía dar, permitió endeudarse y gastar a un ritmo como si la economía creciera por arriba del 3 o el 3,5%, cuando el promedio de crecimiento está por debajo del 2%. Tenemos un crecimiento irresponsable de la deuda pública y al mismo tiempo tenemos cifras históricamente bajas en la inversión pública. Uno de los grandes misterios que seguramente hoy aquí Héctor Villarreal y su equipo nos ayudará a encontrar es qué pasa con el gasto público en México. ¿Por qué ha tenido este crecimiento tan importante y no tiene ningún impacto favorable en el crecimiento económico? ¿Por qué al gobierno es el único que le va bien en este país? Presenta cifras históricas de recaudación tributaria, pero no se ve reflejado en una mayor inversión pública. Hay muy poca efectividad e impacto del gasto público en la actividad económica, y eso es algo que tendremos que revisar el día de hoy aquí. También pues nos preocupa el monto de endeudamiento, pero no de hoy. Nosotros no somos de los que ahora dicen, híjole, ¿cómo se ha endeudado el gobierno? Mientras que en los años anteriores han aprobado en la ley de ingresos esos endeudamientos. Hemos sido consistentes en desde hace 3 años advertir que se estaba abusando del endeudamiento público, pues tal como ahora se hace evidente. Y resulta curiosa la estrategia que se plantea para 2017. El gobierno piensa que las dudas de las calificadoras y todos los agentes económicos pues tienen que ver con un momento en el tiempo y no con la sustentabilidad del ritmo de la deuda y del gasto público, el patrón de endeudamiento, el patrón de gasto en el tiempo. Entonces se les ocurrió la genial idea pues de recortar por aquí, por allá, a educación, a salud, recortar proyectos de inversión para presentar milagrosamente un balance primario positivo. Pero no se corrige nada el patrón de endeudamiento y de gasto. Entonces tal parece que nos quieren engañar diciendo, no, es que aquí ya maquillamos, todo está perfecto para este año. Pero no, lo que preocupa no es solamente el 2017, sino el patrón que está siguiendo nuestra economía, y ahí hay grandes dudas sobre su sustentabilidad. La caída en la inversión pública, ahora gastamos más en intereses de deuda que en inversión. Las malas expectativas que detectan las encuestas del INEGI y de Banco de México respecto del sector privado y la pérdida de dinamismo del consumo hacen prever que el año que entra, yo me atrevo a decirlo, vamos a tener un año muy difícil. Parece que este es un paquete económico recesivo para el 2017, porque también los Estados Unidos no tienen grandes
expectativas. Entonces, no hay de dónde crecer y el crecimiento económico pues es el niño abandonado de la economía mexicana porque nadie se hace responsable de él y otra vez pues seguramente no vamos a crecer a lo que se está proponiendo, que incluso podría llegar hasta 3%, ya ahora sí este año nadie se lo cree. Pero bueno, vamos a dejar hablar a nuestros invitados y nuestras invitadas. Estamos esperando al diputado Vidal. Miren, ya hace su entrada triunfal el diputado Vidal Llerenas. Le damos la bienvenida. Acá está tu lugar, Vidal. Y mientras presento al doctor Héctor Villarreal Páez. Él obtuvo su doctorado en la Universidad de Wisconsin en Madison con la especialidad de microeconomía aplicada. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde enero de 2005 y es profesor adjunto de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Como académico, ha publicado en diferentes fuentes especializadas a nivel nacional e internacional. Ha dirigido tesis y ha participado en múltiples congresos. Fue investigador asociado del Food System Research Group de la Universidad de Wisconsin, donde también cursó la maestría en Economía. Fungió como director general del Centro de Estudio de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y hoy en día lleva la dirección general del CIEP. ¿Tú empiezas a hablar? Sí. Ok. Adelante, Héctor, tienes la palabra. No sé si el diputado Vidal Llerenas quiere decir algo en esta introducción. Bueno, adelante, Héctor. Gracias por estar aquí otra vez. Al contrario, es para nosotros un verdadero honor estar en esta soberanía. Quiero agradecerle mucho al senador Mario Delgado la invitación a presentar nuestro análisis del paquete económico. Me quedo con una frase que él ya acuñó. Es un paquete económico que muestra que la realidad nos alcanzó. Unas restricciones en el espacio fiscal terribles y la verdad, qué bueno que se esté presentando aquí en la Cámara de Senadores esta discusión. Es una discusión que tendríamos que estar teniendo como sociedad y es una discusión que sin información y sin análisis de fondo difícilmente van a ocurrir. El día de hoy pensamos básicamente dividir la presentación en 4 partes. Las primeras 3 replican la estructura del paquete económico. Le voy a pedir en un momento que Adrián García nos comience explicando cómo vemos la parte de ingresos del paquete. Posteriormente, Zuni Villa nos explicará la parte de gasto y al final yo me voy a dedicar a hablar de cómo vemos el tema de la deuda. Y quisiera dejar la última parte para las implicaciones. Este paquete económico que estamos observando, que implica para posteriormente escuchar al diputado Llerenas, al senador Delgado sus reacciones y si el tiempo lo permite, me imagino que discutir algunas preguntas y respuestas. Entonces, sin más preámbulos, le paso la palabra a Adrián García para que nos haga el análisis de impuestos. Adrián, permíteme nada más presentarte, como debe de ser. El maestro Adrián García Gómez es investigador de ingresos e impuestos del CIEP. Él es licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Durante la licenciatura cursó un semestre en la Universidad de Melbourne, Australia. Obtuvo una maestría en Economía del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en la Universidad Nacional de Australia, en Canberra. Tiene experiencia profesional en el sector privado como consultor en temas fiscales. Entre sus intereses se encuentran las políticas públicas relacionadas a la economía ambiental, de los recursos naturales y al desarrollo social. Se incorporó al CIEP en enero de 2016 como investigador en el área de ingresos tributarios. Gracias, Adrián, por estar aquí. Muchas gracias, senador. En cuestiones de ingreso, en los últimos años se han observado… la siguiente filmina, por favor. Les comentaba que en cuestiones de ingresos en los últimos años se han observado 2 tendencias muy marcadas. Por un lado están los ingresos tributarios que han observado una tendencia creciente, mientras que los petroleros han observado una tendencia a la baja. De los petroleros platicamos un poquito más adelante, pero de los tributarios les puedo comentar que esta tendencia se debe a 2 razones. Primero, por la reforma hacendaria implementaria en 2014, y en segundo por el IEPS a gasolinas y diésel, el cual pasó de ser un
un subsidio en años anteriores a representar un ingreso importante en la actualidad. Se estima que para 2017 va a representar 1.4% del PIB. Y aunque es cierto que estos ingresos han ido aumentando, si nos comparamos en un contexto internacional, siguen siendo bastante bajos. En el caso del ISR nos encontramos a niveles similares a los de Latinoamérica y el Caribe, pero muy por debajo del promedio de los países desarrollados de la OECD. Y mientras que en el caso del IVA sí nos encontramos bastante por debajo de tanto del promedio de Latinoamérica como de la OECD. Y aparte de esto, ya nos estima, en el mismo paquete económico estima que los ingresos tributarios solamente van a incrementar 0.3 puntos PIB en los próximos 5 años, lo que quiere decir que la reforma probablemente ya llegó a su tope de recaudación y nos plantea la seria posibilidad de discutir una nueva reforma para los próximos años. Y otra iniciativa importante que se presenta en este paquete económico es adelantar la liberalización de los precios de gasolina, la cual estaba originalmente programada para 2018. No se especifica a ciencia cierta cuál sería el mecanismo por el que se llevaría a cabo esta liberalización, sin embargo se menciona que sería gradual y por zonas. A raíz de esto, el CIEP hizo unos pronósticos de los precios de gasolina para el 2017, pero como todavía no está muy definido el mecanismo, se tuvieron que hacer bastantes supuestos para hacer esta predicción. Por cuestiones de tiempo no les voy a mencionar ahorita estos supuestos, sin embargo, se encuentran explicados en el documento completo que se encuentra en nuestro micrositio paquete económico 2017.100.mx, por si lo quieren revisar ahí. Y los resultados de esta estimación es que el precio máximo de la Magna sería de 15.45 pesos por litro y el de la Premium de 16.78 pesos por litro, lo que implica un incremento de 1.97 pesos por litro con respecto a los precios máximos de 2016. Es importante recalcar que estos pronósticos, podrían variar significativamente dependiendo ya del mecanismo que se defina, si es que se llega a liberalizar los precios. Y bueno, en cuanto a los ingresos petroleros, como les comentaba, ha sufrido una tendencia a la baja en los últimos años. Para darles un contexto, en 2013 representaban el 8.4% del PIB, mientras que para 2017 se espera que sean el 3.8% del PIB. Es una caída muy grande de 4.6 puntos PIB en tan solo 4 años. Esto se debe principalmente a 2 factores, uno internacional y uno local. En el contexto internacional, porque existe una sobreoferta de petróleo, lo cual ha ocasionado que los precios internacionales vayan a la baja. Y en el contexto interno, debido a la baja en la producción de Pemex. Esto se debe principalmente a que su presupuesto ha disminuido, sobre todo en inversión, y se espera que la inversión disminuya aproximadamente 30% en 2017. Y bueno, este es el panorama general de los ingresos, en donde hay unos ingresos tributarios al alza, pero que no alcanzan a completar por completo la pérdida de los ingresos petroleros, pero sobre todo parece ser que no alcanzan a cubrir unas necesidades de gasto muy importantes que se vienen en los próximos años, de lo cual ahora la maestra Zuni Villa nos va a platicar un poco. Bueno, vamos a presentar a la maestra Zuni Areli Villajuárez, directora de Gasto Público. Ella realizó su licenciatura en Economía en el Tecnológico de Monterrey, cuenta con estudios de maestría en Administración Pública y Política Pública en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y en el Instituto de Política Pública de la Universidad de Georgetown. Se especializa en estudios de presupuesto y gasto público sectorial, análisis socioeconómicos de incidencia y prospectivos. Colaboró en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en el Centro para el Desarrollo Regional y Nacional, en el Tecnológico de Monterrey y en la UNAM. Actualmente es la directora de Gasto Público del CIEP. Adelante, maestra Zuni, por favor. Muchas gracias, senador. Agradezco el espacio y bueno, vamos a hablar un poco sobre la reingeniería del gasto público que se ha estado anunciando en los últimos años. Vamos a ver que existe, para empezar, históricamente ha existido un gasto público ejercido que es mayor a lo aprobado.
Esto ya habla de una divergencia de lo que estamos discutiendo ahora a lo que finalmente se va a discutir y a lo que finalmente se va a ejercer. Y también esto es una atribución de la Secretaría de Hacienda poder hacer modificaciones, pero también vamos a ver modificaciones de qué tipo. En promedio se ha gastado 1.9 puntos PIB más por año. Si recordamos un poco, en este año se han presentado varios ajustes al gasto público. Si comparamos el presupuesto propuesto con el presupuesto ajustado, estaríamos hablando que realmente no es un decremento del 1.7% como se ha mencionado en el paquete económico propuesto por la Secretaría de Hacienda, sino con los ajustes sería un incremento del 1.8%. Además, ¿para qué se ha estado haciendo la reingeniería del gasto público? Pues bueno, realmente es que tenemos una serie de gastos que son llamados ineludibles, que están presionando cada vez más las finanzas públicas. Entonces, esta reingeniería del gasto se ha ido para realmente el pago del gasto no programable. Es decir, se ha tenido que recortar en gastos administrativos y en gastos que se van a proveer de bienes y servicios a la población para pagar deuda, participaciones y aportaciones a los estados y las pensiones. Lo que vemos en este paquete 2017 es una reducción en el presupuesto para desarrollo económico de 9.2, afectando principalmente al campo y a la infraestructura. Además, por parte del desarrollo social, vemos una reducción del 3.3%, afectando principalmente al sector vivienda. Y bueno, en el gobierno en general se anuncia un incremento de 0.9%. Esto se debe a que se dice que puede haber alguna presión por parte de servicios personales para ejercer alguna de las leyes que se están implementando, como lo es el sistema de anticorrupción. Si nos vamos a las líneas que el CIEP analiza, básicamente energía, salud y seguridad social, viéndolo como pensiones y salud, y educación, perdón, vamos a ver que el presupuesto de energía sufre un recorte del 8.6% respecto del aprobado de 2016. Esto es que las empresas productivas del Estado se propone que tengan un presupuesto menor que el año anterior. Sin embargo, esto se va a ver reflejado de la misma manera que se hace para el Estado, porque el gasto no programable se incrementa en 35.7%, pero el gasto programable que se va a los mismos provisión de bienes y servicios disminuye en 9.8%. ¿Qué pasa en el presupuesto para la protección social? Pues bueno, vamos a ver que, como les mencionaba anteriormente, el presupuesto para pensiones se va a incrementar en 14% respecto del año aprobado, respecto del presupuesto aprobado de 2016. Y bueno, esto se va a ver en una disminución tanto para salud como para educación. Básicamente lo que está pasando es que el incremento que se está yendo para pagar pensiones se lo estamos reduciendo en servicios tan importantes como educación y salud. Por otra parte, el CIEP dice que este presupuesto apoya la desigualdad en el sentido que estamos destinando cada vez mayores recursos para pagar pensiones, pero también unas pensiones que son bastante onerosas y que van para los sectores más privilegiados. Para empezar, vemos bastante disparidad, ya que hay pensiones que se pagan, como por ejemplo la extinta Luz y Fuerza del Centro, de 970,000 pesos anuales, pero si lo comparas contra el programa de apoyo a adultos mayores, pues este solamente es de 7,200 pesos anuales, por lo cual hay una gran disparidad respecto de una pensión y de la otra. Las liquidaciones también. Así es. Por otra parte, pues bueno, si recordamos en este sexenio, en un inicio se habló de la pensión, de la propuesta de una salud universal. Pues bueno, si vamos viendo que el presupuesto para salud cada vez se va reduciendo más, este año solamente le tocó el 0.8%, pero bueno, a fin de cuentas es una reducción y la pregunta aquí es ¿cómo vas a dar mayor servicio de salud a más personas si le sigues reduciendo el presupuesto? Obviamente, si no existe una eficiencia del gasto que realmente apoye a brindar mejores servicios de salud, pues bueno, esto aleja
de la protección social universal que tanto estábamos esperando. Una de las principales caídas, evidentemente, es el gasto de inversión en salud, que pasa del 1.7 al 1.6%. Y bueno, por otra parte, el Seguro Popular recibe un recorte de 9,000 millones de pesos, que recordemos que este programa es el que protege a la población más vulnerable. Por otro lado, el presupuesto para educación se reduce en 4.8% en términos reales. Si comparáramos este recorte, se va a equivaler a lo que se aprobó en 2016 para el programa de becas. Y efectivamente, este paquete de 2016 plantea reducir las becas para nivel medio superior y superior. Por lo tanto, pues es un paquete que va a apoyar la desigualdad al ya no permitir al mismo número de beneficiarios o con la misma cantidad de becas poder acceder al sistema educativo medio superior y superior. Por otro lado, aunque el presupuesto para la SEP se reduce en 15%, para las previsiones salariales hay un incremento de 2.2%. Y bueno, en el CIEP nos dimos la tarea de hacer un rastreo de la ruta del gasto público para educación. Esto es, ver cómo los elementos de la reforma educativa se ven reflejados en el presupuesto de egresos de la Federación. Y justo lo que encontramos en este nuevo paquete propuesto para 2017 es un decremento en la educación inicial. Es decir, si tú quieres aumentar la calidad de educación, debes de empezar invirtiendo en la educación inicial. Pues vemos que para 2017 este presupuesto desaparece. Por otro lado, si nos vamos al gasto federalizado, pues bueno, aquí vemos dos reacciones opuestas. Por un lado, aunque el total del gasto federalizado se reduce en 3.1%, debido a que el ramo 23 se reduce en 82.4%, vemos también un incremento en participaciones y aportaciones de 5.3 y 2.2%. Y la desagregación del impacto de cada uno de los estados se puede consultar en el documento que les mencionó Adrián, que tenemos disponible en la página de internet, paqueteeconómico2017.ciep.mx. Y bueno, ¿qué es la base que se tenía como propuesta en los criterios generales de política pública que iba a ser el gasto público para el 2017? Se habla de una contención de servicios personales. Sin embargo, para el capítulo 1000, pues vemos que se incrementa en 0,1.5% si consideramos los ajustes, o bien en 1.2% viendo el gasto aprobado. Por otro lado, se habla de una reducción de los gastos de operación, los cuales se incrementan en 0.4%. Por otro lado, se habla de privilegiar los programas para la reducción de pobreza. Sin embargo, vemos que el presupuesto asignado a los subsidios a través del capítulo 4000 se reducen en 6.9%. Y además se habla de priorizar la inversión productiva sobre la administrativa. Para cualquiera de las inversiones, ya sea en obra física o en financiera, vemos una reducción de 30.7% y 18.4%. Y bueno, todo esto se va a hablar sobre cuál es la disparidad entre lo que se está proponiendo que se va a recaudar y cómo lo estamos gastando, pero de esto les va a hablar un poco más el doctor Villarreal. Pero nada más antes, doctor, dale la bienvenida al senador Rabindranath Salazar. Gracias, senador, por estar aquí. El tema de deuda es conveniente y es muy útil para dar la foto general del paquete. A ver, y hay varias cosas aquí que nos preocupan. Por ejemplo, en este paquete el costo financiero de la deuda ya es superior que el financiamiento mismo. Y lo importante aquí, en un par de minutos le voy a dedicar más tiempo al tema, es que no es el superávit primario el quid del asunto, es muy chiquito. Para efectos prácticos se está proponiendo en este paquete unos requerimientos financieros de 2.9 del PIB. Eso es lo que vamos a tener que estar observando y que realmente sigan alineados. ¿Qué nos preocupa? A ver,
Está la cuestión de que la deuda completa del gobierno federal, es decir, los saldos históricos de requerimientos financieros del sector público federal, han tenido un crecimiento muy importante en los últimos años. Entonces, muchas veces se dice, bueno, es que esto se puede pensar como el vaso medio lleno o medio vacío. Es cierto que México tiene unos saldos históricos relativamente bajos comparados con otros países similares. Sin embargo, si juntamos el tema de la deuda que ya tenemos con el tema de los ingresos que hablaba Adrián, los saldos históricos que proyecta la Secretaría de Hacienda para finales del 2016 ya equivalen a prácticamente 4 años completos de requerimiento, de 4 años completos de ingresos tributarios. Es esto lo que está poniendo nerviosas a las calificadoras, junto con las presiones de gasto. ¿Hasta dónde va a haber una contención de deuda para el siguiente año? ¿Cómo deben determinar los saldos históricos a diciembre del 2017? Nosotros vemos poco probable que pueda haber una contención, más bien estaríamos esperando que por ahí de diciembre del 2018 se llegaran a unos saldos históricos de alrededor del 53% del PIB, según nuestros números y nuestras tendencias. Una de las cosas que preocupa, no me voy a detener mucho este tema, es que ha habido una subestimación sistemática por parte de la Secretaría de Hacienda en la CILIP de todos los años observados. Es decir, cuando se presentó, por ejemplo, la del 2012, se esperaba que a final del 2017 los saldos históricos anduvieran por ahí del 35% del PIB. Ahora se está hablando de un 50.2% del PIB. Es decir, en un periodo de 5 años de presentación de paquetes económicos, el error fue de más de 15 puntos del PIB. Puede haber muchas razones para que esto ocurriera, pero parte de lo que tendríamos que estar diciendo es que los paquetes económicos muchas veces solo han incluido los escenarios positivos. Aquí el Fondo Monetario Internacional es muy puntual al señalar que se deben de modelar escenarios negativos, medios y optimistas, no nada más los optimistas, para, a fin de cuentas, poder planear mejores políticas públicas y tener más certidumbre de lo que pudiera ocurrir. Ahora, quiero hablar muy rápido de las implicaciones del paquete económico. Miren, una de las cosas que nosotros encontramos, y yo creo que este sí es de los temas que se tiene que discutir, es que a nuestro país se le acabó el espacio fiscal. Ponemos 2 columnas donde algunos de los gastos del gobierno que vemos más conspicuos, por ejemplo, tienen ustedes que el gobierno espera gastar en el 2017 en pensiones 3.5% del PIB, que equivale más o menos al 90% de la recaudación en IVA. Por el lado de las participaciones y aportaciones, prácticamente se come toda la recaudación en ISR. Si vemos el servicio de la deuda pública, que anda entre el 2.8 y el 3% del PIB, pues el resto de los ingresos tributarios no nos alcanzan para financiarlos. Entonces, prácticamente nos estamos comiendo todos nuestros ingresos tributarios entre gasto federalizado, gasto en pensiones y el servicio de la deuda pública. El problema es que esto no se va a arreglar de manera automática. Más aún, los 3 rubros que estoy mencionando, es probable que en los siguientes años crezcan por encima de lo que aumentaría la recaudación tributaria. Esto presenta enormes retos para el gobierno, y una de las cosas que nosotros quisiéramos hacer un llamado es que esto se discutiera. Por ejemplo, si ustedes quitan todos estos ingresos tributarios que son consumidos, entre lo que le llega al gobierno del Fondo Mexicano del Petróleo por derechos, lo que tiene por otros ingresos, etcétera, apenas toca el 3% del PIB. El puro gasto de las secretarías está programado en 4.2%.
Entonces, ¿realmente vamos a tener estos superávits? Lo que quiere decir esto de manera muy transparente es que parte de nuestros requerimientos financieros están financiando gasto de operación. Esto se tiene que discutir, porque es muy poco probable que veamos una reducción en deuda, por un lado, en los siguientes años, pero lo que más nos preocupa, el tratar de entregar estos paquetes económicos, que tiene su mérito en sí, se ha comido gran parte del espacio fiscal que se ve reflejado, como lo dijo Zuni, en lo que destinamos a educación, en lo que destinamos a salud, en lo que destinamos a diferentes poblaciones vulnerables, llámese indígenas, llámese discapacitados, llámese adultos mayores. Y una de las cosas que nos preocupa mucho es que todo esto puede producir, porque al tema de pasivos contingentes ni nos metimos, senador, diputados, todo. Entonces, pueden producirse una serie de tensiones intergeneracionales muy serias en el país. Y tiene que ocurrir una reconfiguración del gasto público. Yo creo que esta estructura de gasto programático que venimos arrastrando desde hace más de 30 años ya es completamente obsoleta. Probablemente vamos a tener que ir a una discusión muy basada en términos nuevos, derechos, ciudadanía económica, y preguntarnos como país a qué queremos dedicar nuestro gasto público. Todo esto bajo la idea que probablemente no alcance para todo lo que queramos. Incluso, además de la tensión intergeneracional, nosotros vemos una tensión muy fuerte entre el gasto en inversión y gasto social, que puede atender objetivos de corto y de mediano plazo, y que más nos vale pavimentar una discusión de cómo vamos a resolver esto. Y hay muchos retos con lo que tiene que ver con deuda pública. Yo creo que esta época de bajas tasas en el mundo ya se acabó. Las proyecciones más respetadas para los siguientes años hablan de que viene un aumento. Esto nos va a implicar pues gastar cada vez más del PIB en deuda pública, otro de los problemas a discutir. Y bueno, hay una situación fiscal muy complicada. Es importante empezar a pensar en cuestiones de mediano y de largo plazo, y también preguntarnos hasta dónde nuestro marco institucional da para resolver este tipo de instituciones. Hace poco se presentó por parte de la sociedad civil en la Cámara de Diputados la idea de crear un consejo fiscal que esté fuera del Ejecutivo y que dependa del Legislativo. Pues probablemente hay que hacerlo, porque sí se necesita un órgano técnico que pueda ayudar a esta planeación de mediano y de largo plazo. Dos comentarios muy rápidos. Todo lo que hemos presentado se encuentra en un micrositio, paquete económico 2017.7.mx. También invitar a la gente que nos escucha, que nos ve. Hay un simulador fiscal donde ustedes, es abierto al público, donde ustedes pueden trabajar y hacer proyecciones de deuda, de incidencia y todo para diferentes escenarios y diferentes alternativas de política pública. Y lo único que quiero decir es, vale la pena aclarar que como centro de investigación nosotros no traemos propuestas de política pública específica, nos quedamos con la parte del análisis, tratando de que los actores involucrados puedan tomar mejores decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Bueno, esta fue la primera parte, que es la de las malas noticias. Yo creo que tiene una segunda parte con las buenas, ¿no? No, gracias, Héctor. No sé si el diputado Vidal Llerenas quiere hacer un comentario, el senador Rabindranath Salazar, para documentar el optimismo. Gracias. Bueno, yo haría dos comentarios. Primero, efectivamente, hay, creo yo, dos problemas en el tema de la administración de ingreso y de gasto, y medio nos tiene aquí, y me explico. Uno es, como decía Héctor, un tema de que pues no hemos calculado, o a lo mejor hemos calculado, pero no hemos tomado en cuenta los pasivos contingentes y las obligaciones crecientes no programables de gasto que tenemos por el costo financiero de la deuda, por las pensiones, por participaciones. Ahora, hace un año era perfectamente
este escenario era pues completamente previsible, ¿no? O sea, a mí me extraña mucho que digan, ay, miren, estamos bien endeudados, 50%, pero pues eso hace un año, se aprobó, no se discutió mucho, y era completamente previsible que íbamos a tener este año pues un incremento importante en pensiones, en el costo financiero de la deuda, etcétera. Y aún así, si uno ve la administración del presupuesto en los últimos años, pues efectivamente hay como 2 puntos del PIB más de ingresos extraordinarios y no hay un recorte de gasto para pues prepagar deuda, etcétera, esperando este escenario, digamos, ¿no? Que hubiera podido ser suavizado si eso se hubiera hecho. De hecho, creo que no sabemos bien si los requerimientos, el remanente de operación de Banco de México que este año se utilizó, ¿qué parte sirvió para reducir deuda y qué parte va a servir para cumplir la meta de déficit? Es decir, vamos a gastar más, va a haber un mayor déficit. La ley, que como se redactó el año pasado, permite usar el remanente de operación para reducir deuda, pero también para alcanzar la meta de déficit. Es decir, para financiar cualquier gasto. Entonces, a lo mejor, pues puede ser que en realidad nos hayamos comido buena parte del remanente de operación de Banco de México, pues en gasto, ¿no? No en reducir deuda. Y esto viene a colación al otro tema. Creo yo que hay un problema de credibilidad de las finanzas por este tema de que se tiene un plan para reducir el déficit y no se cumple, pero también por muchas otras razones. Es decir, hay sistemáticamente más ingresos, hay partidas sistemáticamente que reciben incrementos todos los años. La que me parece más escandalosa es la partida de seguridad nacional, la partida 33771. Por cierto, el presupuesto no tiene datos abiertos a nivel de partida. Es otro tema que habría que... Si le se hace una nivel de partida se le complica el asunto. Que es una partida de seguridad nacional que en los últimos 3 años ha tenido incrementos de alrededor de 7,000 millones de pesos por arriba de lo presupuestado. Además de ser una partida que uno no puede saber para qué la usan. Ya hemos preguntado y nos dicen que es de seguridad nacional. Entonces tenemos como una partida secreta de 7,000 millones de pesos cada año que no se presupuesta, sino que luego se incrementa. El famoso ramo 23, que es donde Hacienda puede pues mover el presupuesto, tiene en estos 3 últimos años un incremento arriba del presupuestado como de 23,000 millones de pesos también. Entonces tenemos un gobierno que no somos capaces de monitorearlo de manera adecuada y que toma decisiones de gasto de manera pues discrecional, que subestima los ingresos. El año pasado inventó un ingreso que fue el impuesto a las gasolinas, que no estaba presupuestado, entonces tuvo algo así como un punto del PIB más de ingresos. Más allá del tema que hemos estado insistiendo de los aprovechamientos, que es tomar patrimonio de empresas del Estado y además una forma de endeudamiento, en donde yo no sé los 56,000 millones de pesos que proponen para este año, ¿de dónde los van a sacar? Aprovechamientos de que no conozco el aprovechamiento del año pasado ni del año antepasado. Entonces tenemos fuentes de ingreso que no conocemos tampoco. Mi punto es que la falta de transparencia y de una vigilancia adecuada también por parte del Congreso nos está teniendo en esta situación. Y como decía Héctor, hay esta propuesta de hacer un consejo fiscal y que también incluyera una oficina de presupuesto, que también incluyera una contraparte del Congreso con la capacidad técnica de estar monitoreando al Congreso todo el tiempo y buscando la información más fina de ingresos y de gasto que nos permite este monitoreo. Con las instituciones que tenemos hoy no lo estamos haciendo, pues, ¿no? Por todas estas dificultades de ver presupuesto a nivel de partida, porque los informes trimestrales, a veces la información está registrada pero no está explicada. Es decir, hay muchas cuestiones que el tema de falta de monitoreo también nos ha llevado a esta situación, ¿no? Entonces, y en el presupuesto, pues el gobierno pues no está metiendo pues nuevos candados en este tema. Más allá de otro tema que habría que hablar, que es la eficiencia de gasto. Es decir, hemos gastado más, esto no ha reactivado la economía, hemos gastado menos en infraestructura y también este presupuesto no nos presenta alternativas para que el gasto sea más eficiente. Gracias. Muchas gracias, senador. Sí, muchas gracias, senador, por la invitación. Agradecerles, por supuesto, también al CIEP por su presentación muy valiosa y muy oportuna
ahora que estamos a punto de iniciar las discusiones de este importante paquete que ha sido enviado. Y bueno, yo sí quisiera preguntar, bueno, primero lamentar que muchas de las situaciones que ya advertíamos, pues ahora se están confirmando. Es decir, nosotros siempre estuvimos en contra del manejo que se le dio a la creación de las empresas productivas del Estado, porque sabíamos que de alguna manera era un plan a mediano y largo plazo, y vemos que es a muy corto plazo, de ir desmantelando y de ir terminando con esas empresas productivas para fortalecer la inversión extranjera. Y ahora se confirma, dado la disminución que hay en el presupuesto justamente para las empresas productivas del Estado, situación que ya advertíamos y que lamentablemente se confirma ahora. A mí me gustaría preguntar, porque escuchábamos con atención la presentación, la disminución que viene en gasto en educación inicial, si tienen muy identificado en qué rubro específicamente es este ajuste. Nos preocupa que viene de reducción tanto en educación como en el sector salud y la demanda cada vez más creciente. ¿Qué se va a hacer para poder compensar esta situación de falta de recursos en esos importantes rubros? A pesar de que hablaron de que iba a haber un ajuste en materia de gasto de operación y en servicios personales en el capítulo 1000, pues vemos que ligeramente, pero también hay un incremento. Es decir, se está priorizando el gasto en situaciones que no sirven a la población en general, y en rubros básicos como es salud, como es educación, vemos lamentablemente que hay una disminución. Y finalmente, a pesar de que mencionaban, bueno, este es un análisis, es un diagnóstico muy preocupante de lo que se está sucediendo en nuestro país en materia del gasto, en materia de la deuda, etcétera, pero sí me gustaría saber qué pudieran sugerir, cómo ven, qué planteamientos pudieran hacerse pues para tratar, si no de resolver, de sugerir algo que pudiera encaminar las cosas por un mejor rumbo. A mí sí me gustaría escucharlos, dado el análisis muy serio que se hace del paquete. Y nuevamente gracias por estar aquí y felicitarles. Muchas gracias, senador. Yo, aprovechando, también quisiera hacerles algunas preguntas. Por el área, primero la parte de ingresos. No sé si este análisis de la evolución de los ingresos tributarios, se puede saber cuánto es el impacto de la reforma fiscal, ¿sí? Cuánto del aumento en la recaudación tiene como origen el cambio en las reglas fiscales. También aislar el que ahora registren, por ejemplo, el IEPS a las gasolinas como impuestos. Antes se presentaba como subsidio. No sé si esto está inflando también los ingresos tributarios. Y cuál es la evolución de los tributarios si quitamos el remanente de Banco de México y las coberturas petroleras. No sé si se pueda analizar y tener ahí algunas conclusiones, porque evidentemente estos dos factores no los vamos a volver a tener en el 2017. Por el lado del gasto, quisiera saber si ustedes, a partir de la evolución del gasto en este año, ¿qué previsión de cierre tienen? Porque en 2015 nos engañaron, nos anunciaron un recorte presupuestal que nunca se dio y terminaron incluso gastando por encima de lo programado. Y dado esta tendencia que presentaron ustedes, que en promedio se gasta 1.9% del PIB por encima de lo presupuestado, no sé si en este 2016 vayan a cumplir los recortes que prometieron. No sé si a partir de la evolución que tenemos de la información disponible que se tiene, se pueda prever un cierre esperado, porque todas las cifras de recorte presupuestal y demás, pues fácilmente se están dando contra lo proyectado en 2016, pero no sabemos en realidad cómo va a ser ese cierre, para ver si en realidad tenemos recortes o no. Y dentro de las variables generales, Héctor, preguntarte, ¿qué impacto en el presupuesto o en todo el paquete económico puede tener un eventual incremento en la tasa de interés por parte de la FED o por parte de Banco de México ya en los próximos días?
también qué tan realista es el tipo de cambio que se presenta en el paquete económico, dada la evolución que hemos visto del mismo en los últimos días, que está alrededor de los 19 pesos. Y la otra, nosotros habíamos detectado que por lo menos desde 2014 se había encontrado una nueva fuente de financiamiento, que es utilizar el endeudamiento vía Pemex. Es decir, se le obligaba a Pemex a pagar impuestos a través de la contratación de deuda. Es decir, el monto que contrataba Pemex de deuda, pues apenas si le alcanzaba para pagar o le servía para completar los impuestos que le cobraba la Secretaría de Hacienda, lo cual me parece una pésima idea, porque ahora la mala calificación que tiene Pemex en su deuda hace que sea un endeudamiento más caro. Entonces, no sé si tienen detectado, por ahí veía un número que ustedes tenían de cómo el gasto total de las empresas productivas del Estado me parece que iba a disminuir o aumentaba muy poco. Sin embargo, el gasto no programable tenía un aumento muy importante, por arriba creo que del 30%. Entonces me parece que este endeudamiento que estaban haciendo vía Pemex, pues también ya les explotó. Estamos como muy atentos al endeudamiento federal total y su costo financiero, y creo que el impacto que puede tener el costo financiero de la deuda en Pemex puede ser mucho más destructivo, y creo que tendríamos que ponerlo en perspectiva y también pues hacer este análisis de cómo finalmente esto de la enorme recaudación que se le exige a Pemex, más los recortes, más la disminución de capital en aprovechamientos, y más a esto que se le obliga a endeudarse para que pueda cumplir con todo esto, pues no sé si finalmente pues vaya a tener consecuencias mayúsculas en las finanzas públicas. ¿Puedo hacer una pregunta, Sumando? Adelante. Es muy sencilla, a lo mejor es un problema mío, pero a ver, yo no encuentro una parte donde me diga la composición del déficit entre Pemex, CFE y el resto del gobierno en el presupuesto. La ley indica, la ley de presupuesto indica que solo la deuda de Pemex puede estar fuera del déficit, ¿no? Pero luego la cambian en la ley. No cambiaron la definición. Pero sigue estando eso también. Pero luego la cambian en la ley de ingresos también. Cambiaron la definición el año pasado en la ley de ingresos. Sí, y en este año también, pero no en la ley de responsabilidad. Es decir, se mantiene la ley de responsabilidad, pero contradice la de ingresos. Pero yo a estas alturas no sé del déficit, de los requerimientos financieros del sector público del gobierno, cuánto corresponde a Pemex, cuánto corresponde a CFE y cuánto corresponde al gobierno. Se lo pregunté al secretario, el secretario me contestó que eso no importa, que lo importa el tamaño del déficit y cosas así. Entonces, no, el secretario no me lo contestó y yo no lo encuentro. Yo creo que sí importa justo por lo que estás diciendo. Importa si la deuda la toma Pemex, la toma CFE o la toma el gobierno. Por cierto, según yo, y corríjanme, obtuvo más el gobierno por el impuesto a las gasolinas que por la reforma fiscal, o cuando menos por ahí debe andar la recaudación parecida. Sí, adelante. Con mucho gusto. ¿Quieres comenzar a hablar con ingresos? Bueno, senador, en cuanto a lo que nos comentaba con respecto a cuánto de este aumento en ingresos se debe especialmente a la reforma fiscal, es cierto lo que dice que el IEPS a gasolinas y diésel no se podrá considerar como parte de la reforma. El incremento en el ingreso de ese concepto se debió primero a los bajos precios del petróleo, ya que antes el precio de la gasolina estaba determinado por Hacienda. Y cuando el precio era muy alto, el IEPS tenía que funcionar como subsidio, y cuando era muy bajo ya se podría recaudar, era dependiendo de cómo estuviera el mercado internacional. Y a partir de 2016 se implementó una banda de precios en la cual si el precio de la gasolina se sale hacia arriba o hacia abajo, el IEPS también puede ser ajustado a la alza o a la baja. Entonces, sí, principalmente la recaudación por ese concepto se debe al contexto internacional. Lo que sí se podrá contabilizar como parte de la reforma es los incrementos en el ISR y en el IVA, que en 2003, antes de la reforma, el ISR estaba aproximadamente en 5.8 puntos PIB, y para 2017 se estima 7.0 puntos PIB, entonces ahí es como 1.2, y en el caso del IVA como de 3.5 puntos PIB a 3.9 más o menos.
En el ISR, en 2013 estaba aproximadamente en 5.8% del PIB. Y para 2017 la ILIF estima 7.0% del PIB. Mientras que el IVA estaba más o menos en 3.5% del PIB y para 2017 se estima 3.9% del PIB. Y comentabas también por ahí de los... Sí, más o menos como gasolina. Más o menos, la gasolina va a recaudar en 2017 1.4% del PIB, la gasolina, sí. Y comentabas también que se vio un efecto en el remanente del Banco de México y las coberturas petroleras en los ingresos tributarios. No, esos aprovechamientos. Eso va en aprovechamientos, eso no se está contabilizando como ingresos tributarios, sino el remanente va en aprovechamientos y las coberturas ¿También? Sí, también va como aprovechamientos, tienes razón, sí. No va a tributarios, esos conceptos no van a tributarios. Bueno, respecto de las preguntas sobre educación y educación inicial, una de las cosas que resalta de este paquete 2017 es que para el caso de educación, los programas más afectados son justo los que van a reforzar la reforma educativa. Y bueno, pues ya de ahí de entrada tenemos un problema, ¿no? Y seguido de esto, cabe mencionar que los recursos que se van a apoyar la reforma educativa no están directamente identificados en el presupuesto de egresos de la Federación. Nosotros como centro de estudios hicimos una ruta del gasto en donde se identifican los programas que van a apoyar la reforma educativa y bueno, fue un ejercicio de analizar programa por programa, ver los objetivos y entonces poder empatar cuáles de los recursos que están en el presupuesto terminan para la reforma. Fue así como pudimos identificar que para educación inicial los programas en el 2017 esos desaparecen. Ajá, y justo tenemos también un micrositio en donde tenemos todo desagregado sobre gasto educativo, que es gastoeducativo.ciep.mx, en donde ahí se pueden detectar como claramente cuáles son los rubros más afectados, y bueno, ahí podemos encontrar mucha más información sobre educación. Y sobre las provisiones que se tienen para 2017, pues bueno, lo que hemos visto es sistemáticamente que se incrementa en 1.9% del PIB. Entonces, si ahora se están diciendo que vamos a gastar 3.8, pues tal vez terminemos por ahí de un 25.7, si seguimos con estos mismos ejercicios de... Y bueno, en este año se anunciaron algunos ajustes, los cuales, pues bueno, nunca fueron referencia dentro del paquete económico 2017, por lo cual puede ser que no sucedan. Y por otra parte, es que en el mismo paquete económico se advierte una y otra vez que hay una contención de servicios personales, pero eso no quiere decir que haya una reducción. Y además se dice también que por las distintas provisiones que se van a ejercer durante el año, existe una probabilidad de que eso incremente. Y comenzaría muy rápido con los puntos del senador Salazar. ¿Qué hacer? Y yo creo que habría dos cosas que sí nos gustaría mucho que ocurriera. Tiene que haber una reformulación, una reingeniería a fondo del gasto público. ¿Qué está sucediendo? Si para muchas cosas no nos va a alcanzar, pues más vale que algunas discusiones las vayamos teniendo. Hay muchos programas relativamente pequeños en el presupuesto que no se sabe a ciencia cierta para qué sirven. Entonces, a lo mejor esta estructura de 800 y picos de programas, tendríamos que pensar una estructura nueva de unos 40, 50 programas, más sustentada en derechos y asegurarnos que esas cosas sí las hagamos bien. Educación, salud, etcétera. El tema de la inversión, senador, pues es una de las cosas que más vale plantearnos. O sea, si va a ser tan complicado este periodo de austeridad, si las reducciones en inversión pública comprometen el crecimiento en el país en el mediano y largo plazo, pues como sea, más vale encontrar los recursos para hacerlo. Y a lo mejor es uno de los temas donde sí se vale que sea deuda. Y esto está muy conectado a la pregunta del diputado Llerenas, porque ahorita la estructura que existe de los requerimientos financieros es muy opaca.
Hay que aclarar que en otros temas, en transparencia, se ha avanzado enormemente. Ahorita tenemos un PPF que viene en datos abiertos. Ese esfuerzo de transparencia hay que aplaudirlo. Pero cuando pensamos en términos de deuda, el problema es que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, estos endeudamientos por parte de las empresas productivas del Estado, no los toma como déficits, pero luego ocurre que los requerimientos que se solicitan no necesariamente concuerdan con los proyectos que vienen en los anexos, entonces pues queda la duda si una parte de ese requerimiento financiero no se está yendo a cubrir operación. Hay que transparentar eso, o sea, es un tema donde tendríamos que tener en el país, yo creo que un catálogo de proyectos de inversión prioritarios y ver cómo se van a financiar y asegurarnos que cuando se solicite deuda para esos proyectos, que ahí termine, ¿verdad? Y con respecto a lo que decía el senador Mario Delgado, yo creo que hay dos o tres aspectos aquí a llamar la atención con respecto a las variables macroeconómicas. Por ejemplo, en cuanto al tipo de cambio, el efecto puede ser ambiguo en el corto y en el mediano plazo. En el corto plazo no le va tan mal a las finanzas públicas, porque aunque ya exportamos mucho menos, el diferencial de tipo de cambio sí alcanza a contrarrestar el incremento en costo de importaciones de gasolina y en servicio de la deuda. Incluso por ahí hay una medida de sensibilidad donde cada 10 centavos que se deprecie el peso, terminaría el erario recibiendo como 2,000 millones de pesos extra. Es aproximada. Pero esto es corto plazo. El problema aquí con la volatilidad por el lado del tipo de cambio es que pone muy nerviosos a los inversionistas, congela inversiones y eso sí nos pega en crecimiento, que es otra de las variables macro que se pudiera ver comprometida para el año que entra. Y si bien en el corto plazo los efectos sobre deuda son muy restringidos, en el mediano y en el largo plazo sí pudiera subirnos el servicio de deuda. Muy parecido al tema de interés. Aquí la verdad es que los especialistas no se ponen de acuerdo. Cuando vemos un tipo de cambio tan volátil, habría quien le pide al Banco de México decir, ¿sabes qué? Pues tú tienes que subir tasas y esto tope donde tope. Pero pues obviamente va a tener efectos por el lado de enfriar la economía, por un lado, y subir el servicio de deuda. Entonces ahí vienen decisiones muy complicadas. Ahora, uno de los balances, y ojalá que esto ocurra por medio de un consejo fiscal, pero si no, yo creo que el legislativo tiene que ponerse a trabajar mucho en el asunto, es transparentar cómo está la cuestión de los pasivos contingentes. Es decir, lo que nos ocurrió este año con el incremento en gasto en pensiones, pues es algo que no se va a reducir en el horizonte de los siguientes años. Tenemos ya la tecnología para con nombre y apellido ver a dónde están parando estos recursos, ver cómo le vamos a hacer para financiarlos, y hay algo muy similar por el lado de salud. Hay discusiones que ya se tendrían que estar teniendo, cómo unificar los sistemas de salud público, cómo hacer que sean menos inequitativos, cómo hacerle con el financiamiento de todas las enfermedades crónico-degenerativas, e insistimos, esas son discusiones que si se tienen con tiempo suelen dar soluciones más benignas que esperarse a que los problemas exploten. Muchas gracias, Héctor. No sé si alguien de nuestros invitados tengan alguna pregunta. Si no, yo me aprovecho de... A ver, yo quisiera hacer el siguiente planteamiento. ¿Cuál ha sido la estrategia en este gobierno? Hacer una proyección de PIB poco sustentada y pues que nunca se ha cumplido. Y no por factores externos o por que algo nos haya pasado, una situación extraordinaria o no prevista. De inicio, eso es algo que nosotros hemos hecho sistemáticamente. No hay elementos para sustentar un crecimiento como se están planteando, ni en el 2013, ni en el 2014, ni en el 2015, ni en el 2016, y lo mismo ocurre
para 2017. O sea, para 2017 dicen el crecimiento va a estar entre 2 y 3%. A ver, ¿qué elementos tenemos para poder suponer que el crecimiento va a estar en ese rango? Si analizamos los componentes de la demanda agregada, la inversión pública pues va a caer 30%. Si la inversión física del gobierno, que tradicionalmente es un incentivo a la actividad económica, va a caer 30%, y esto ha venido en promedio cayendo 5% en términos reales año con año en esta administración. Entonces, si tenemos que irnos a los libros de historia para encontrar una cifra tan baja en términos de proporción del PIB. Yo creo que ya hasta el porfiriato teníamos que irnos. No, ahí sí gastaban. A tal sí tal vez gastaban más. Bueno, Vidal defiende el porfirismo. No. Y bueno, luego, el sector privado, la inversión privada, ¿no? Ahí puede estar la solución. Bueno, hubo una reforma fiscal, lo cual el sector privado está contribuyendo más con el gobierno. Pero hay dos encuestas, la de Banco de México y la de INEGI. Y por primera vez en muchos años presentan ya expectativas negativas. Es decir, el sector privado está diciendo no están las condiciones para invertir. O sea, es previsible que a partir de estas expectativas no vaya a haber una inversión privada importante que sea el motor de la economía para el 2017. Bueno, entonces, ni inversión pública ni inversión privada. Ahora, del lado del consumo, el índice de confianza del consumidor viene cayendo desde 2015. En agosto de este año es 4% por debajo de agosto del 2015. Es decir, el consumo está también, que le fue bien, hay que decirlo, en el 2015, pues está perdiendo ese dinamismo. Entonces, pues con amenazas ya importantes de que vaya a repuntar la inflación. Por lo tanto, el consumo no podríamos prever que vaya a ser el motor del crecimiento. Luego nos vamos, entonces, ¿qué nos queda? La parte del sector externo. La devaluación o la depreciación que hemos tenido, en teoría, debería ser un incentivo para incrementar las exportaciones, pero nuestras exportaciones están más vinculadas al índice de actividad industrial de los Estados Unidos, y ese pues no va a crecer menos de lo esperado, que es 2%, se espera que sea alrededor de 1.8%, y tenemos un creciente déficit comercial, que bueno, aquí Héctor nos acaba de decir que por la depreciación todavía se alcanza a compensar, aunque parece que el déficit en cuenta corriente continúa deteriorándose. Entonces, pues tampoco del sector externo podríamos prever que viene. Entonces, pues ¿cómo vamos a crecer entre el 2 y el 3%? Y el último dato que tenemos de INEGI respecto al PIB es que los indicadores adelantados pues vienen hacia abajo, hacia la baja. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para estar en el 2 y 3%? Y es algo que nunca se cuestiona, pero eso sí, vamos a gastar y nos vamos a endeudar como si efectivamente fuéramos a crecer, en el mejor de los casos, al 3%. Entonces, quisiera preguntarle a nuestros compañeros invitados del CIEP, pues, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿De dónde va a venir el crecimiento? El niño abandonado de la economía mexicana, del cual, niño huérfano, nadie se quiere hacer responsable del crecimiento económico en este país. Sí, con mucho gusto. Digo, el problema que plantea el senador Delgado pues es bien serio, porque básicamente este es un paquete económico que está sustentado en unas 4 o 5 variables macroeconómicas: tasa de interés, el precio del barril del petróleo, el tipo de cambio, la inflación, pero
quizá la variable crítica es crecimiento. Entonces, una de las discusiones que está ocurriendo ahorita es, y durante algún tiempo el consumo privado en el país estaba débil, pero este gasto expansivo que hubo por todo el periodo del 2003 al 2014, de alguna manera como quiera metía flujo. Había un sector externo más favorable y la inversión todavía no se desplomaba, entonces ahí había una compensación. Aquí lo que ocurre es que el consumo privado se empezó a recuperar, pero justo es en el momento cuando los otros tres componentes de la demanda empezaban a caer. Ahorita, una de las discusiones que más preocupa es que podamos caer en un círculo vicioso, donde esta austeridad nos lleve a bajas tasas de crecimiento, las bajas tasas de crecimiento hagan más onerosa la deuda, que la recaudación no aumente todo lo esperado, y ver paquetes económicos cada vez más austeros, con una contracción del espacio fiscal muy fuerte, y que a su vez cause menos crecimiento. Ahora, la pregunta es, ¿puede inducir esto una crisis macroeconómica? Quizá en el corto plazo no, pero sí preocupa mucho que rubros claves del gasto público del gobierno se vayan teniendo contracciones cada vez mayores, y sí tendríamos que cuestionar cuáles son las funciones del gobierno y por qué no decirlo, del Estado mexicano. Ahora, aquí habría, yo creo que habría dos alternativas. O nos ponemos a discutir y pareciera ser, como bien dice el senador, el niño huérfano que no aparece, ¿qué posibilidades hay de crecer? ¿Y qué políticas públicas podrían estimular ese crecimiento, particularmente por el lado de la inversión? O ser muy cínicos y decir, pues, si vamos a estar viviendo en un periodo de años de crecimiento muy bajo, que algunos economistas lo empiezan a sugerir que esto puede ocurrir a nivel internacional, ¿qué hacer para acomodar nuestro espacio fiscal ante un escenario de ese tipo? Yo creo que lo peor que nos puede suceder es no estar preparados para eso. O sea, si vienen buenas noticias, que bueno, todas las políticas públicas que se puedan hacer más efectivas para estimular el crecimiento económico, qué bueno, pero sí es importante tener un plan B. No, solo pues la depresión es lo que ha caracterizado. No, creo que también tendríamos que pues aprovechar este paquete para sí exigirle al gobierno pues que presente alternativas, tanto a lo que habíamos platicado de cuestiones que no quedan claras, de establecer de manera más precisa los márgenes que el Ejecutivo puede y deseamos que tenga a lo largo del ejercicio, y qué se podría hacer en materia de calidad de gasto, ¿no? Me da la impresión un poco, y coincido con lo que dices, me da la impresión un poco que el gobierno lo que quiere es un poco que este año el que entra no pase demasiado, pues, ¿no? Aunque no crezca la economía, no importa, aunque se reduzca la calidad de los servicios, no importa, o sea, es como ya, ojalá ya se acabe esto, pues, ¿no? No quieren que eso, sino salir de la ratonera, digamos, ¿no? Entonces no hay un programa de reactivación económica, no hay medidas en ese sentido, pues, ¿no? Es decir, lo único que nos queda es tener malos servicios públicos, tener menos inversión y un poco que Dios se agarre confesados y gana Trump, ¿no? Pero nada más, digamos, ¿no? Es un gobierno que no está dando pues como más alternativas de eso. Y por el otro lado, creo que el tema de transparencia en cuestiones muy puntuales sí ayudaría a que en el futuro no estemos en esta misma situación. Completamente. Senador.
O si quieren pasamos a pues a un comentario final por parte de nuestros invitados, algo bueno que hayan encontrado, algo optimista no, simplemente un comentario final para ya cerrar nuestra mesa y agradecerles. El incentivo fiscal e innovación, está padre, lo único que veo que está. Mucho gusto. Pero adelante. No, yo nada más quería reiterar lo que ya hemos dicho, que la tendencia ha sido de unos ingresos tributarios que han crecido, pero que no nos alcanzan a compensar todas las necesidades de gasto y la pérdida de los ingresos petroleros, y que probablemente en un futuro cercano se vaya a ver la necesidad inminente de plantearnos una nueva reforma hacendaria. Y pues nada más agradecer la invitación y muchas gracias por el espacio. Bueno, al igual que Adrián, de agradecer la oportunidad de compartir lo que el CIEP hace y que pone a disposición de todo el mundo, pues bueno, esto es un llamado para que como sociedad y como gobierno también realmente se reconozca cuál es el país que queremos, qué tipo de gobierno queremos y qué es lo que estamos dispuestos a pagar. Tampoco podemos estar exigiendo derechos del tipo europeo si estamos recaudando como países bastante menos desarrollados que México. Entonces, pues bueno, es un espacio para que se discuta, ojalá ahí en el legislativo haya la oportunidad para hacer esto y plantearnos también que no es un problema que solamente se va a resolver en este paquete económico necesariamente, sino que necesitamos una estrategia de corto, mediano y largo plazo para poder solucionar el problema de la sostenibilidad fiscal. Muchas gracias. Sí, yo quisiera hacer dos comentarios. Yo creo que lejos de querer causar la impresión de que pues este es un pesimismo y negro sobre negro, etcétera, yo creo que hay una situación fiscal sumamente compleja, sumamente delicada. Una de las cosas que hay que aplaudirle al paquete económico es sustancial. Yo creo que es el paquete más transparente presentado en muchos años. Sí ha habido avances en transparencia, yo creo que no donde quisiéramos llegar, pero hay muchas cosas que ya se vuelven explícitas. Ahora, y es un poco el comentario reforzando lo que dicen mis compañeros, me parece que este paquete económico ha sido una llamada de atención a la sociedad. Tuvimos este periodo larguísimo entre el 2003 y 2014 donde unos ingresos petroleros extraordinarios permitieron que el tema fiscal fuera de segundo orden. Siempre había dinero, se ampliaba gasto. Está toda la discusión de la que ha hablado constantemente el diputado Llerena de esta baja calidad del gasto, pero había muchos recursos ahí. Ya no los tenemos. Y esto se nos juntó con una serie de gastos importantes, algunos ligados a la cuestión de la normalización de las tasas de interés a nivel internacional, otras cosas que tienen que ver más con una transición demográfica acelerada que está viviendo el país. Pero yo creo que de lo positivo es que se está generando una masa crítica, una masa crítica en la sociedad que debe permitir tener una discusión muy a fondo del tipo de sistema fiscal que queremos y que en última instancia el sistema fiscal sea el sustento del pacto social en el país, porque no va a haber políticas públicas sin presupuesto, entonces tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Y en ese sentido, senador Delgado, pues yo agradecerle mucho la invitación, aplaudirle mucho que se estén abriendo estos espacios, que estas discusiones estén ocurriendo de esta manera y bueno, muchas gracias. Gracias, sector. Senador. Bien, pues solo para reiterar mis felicitaciones al Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Creo que trabajos como el que se llevan a cabo en el centro son necesarios precisamente para poder generar conciencia entre quienes toman o tomamos las decisiones y bueno, a pesar de que está el niño huérfano, cuando menos ahora, y creo que es algo a destacar, el tema de la transparencia va avanzando y precisamente es por trabajos
que se realicen por parte del centro y otros espacios muy similares a este. Pues felicitarles por su labor, agradecerles su visita y que por supuesto mucho del trabajo lo estaremos tomando muy en cuenta para las próximas discusiones en materia del paquete presentado por el Gobierno federal, y pues nuevamente gracias por estar aquí. Muchas gracias. Yo quisiera hacer un comentario final. Finalmente, me parece que es un paquete económico que se mantiene en la línea de los anteriores. Es un modelo de simulación dolosa de las principales variables macroeconómicas. La única prioridad del gobierno pues es su caja. Es un gobierno depredador que se lleva todos los ingresos y gasta muy mal. La simulación este año es, ahora lo que se quiere es engañar a las calificadoras, presentando un balance primario que es bastante forzado y artificial, y pues lo único y la manera de lograrlo es recortando programas que tienen impacto en el bienestar de la gente, como en educación, como en salud, como en proyectos de inversión. Es decir, el abuso de deuda y de gasto que ha tenido este gobierno, pues finalmente ya lo va a tener que pagar, como siempre, la gente. Y para las familias mexicanas, pues simplemente se les deja con un menor gasto, expuesto a los precios internacionales de la gasolina, que yo no he visto una sola previsión que vayan a ir hacia la baja. Es decir, seguramente va a aumentar el año que entra. Van a seguir los gasolinazos, pero ahora lo que el gobierno va a decir, no, es que ya no lo controlo, son los precios internacionales. Entonces, ¿de qué nos sirve tener petróleo? Porque nos dijeron lo contrario en la reforma energética. Entonces, lo único previsible es que los gasolinazos van a seguir, simplemente que el gobierno se va a lavar las manos de ello. Y creo, en resumen, creo que es un paquete que va a detonar un ciclo recesivo en la economía mexicana, y ya viene la tradicional crisis económica que el PRI nos ha propinado cada fin de sexenio. Los únicos datos que tenemos es que seguramente tendremos una crisis económica como la que siempre el PRI pues receta en sus gobiernos al final de años. Es un paquete recesivo que va a deteriorar severamente las condiciones de la mayoría de las familias mexicanas. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a Héctor, muchas gracias a la maestra Zuni, al maestro Adrián García Gómez por estar aquí, al diputado Vidal Llerenas, al senador Rabindranath Salazar y a todas y todos ustedes. Muchas gracias.